Acordémonos que estamos en la santa presencia de Dios. Adorémosle. Adorémosle. Adoremos. Sean bienvenidos a una nueva sesión del área de matemáticas en lo que llamamos la educación complementaria. Chicos, el día de hoy vamos a continuar con nuestro avance, ¿ya? Recuerden que estamos viendo la unidad de trigonometría y vamos a iniciar obviamente con las dudas de las clases anteriores. Bueno, de la clase anterior. Si tenemos dudas de la clase anterior, entonces en este momento es donde ustedes pueden disipar sus dudas. ¿Tenemos dudas? ¿O ha quedado claro todo de la anterior clase? Ya, creo que ha quedado claro todo lo que es sobre ángulos notables, ¿ya? Vamos a continuar entonces el avance. Primero, el día de hoy vamos a ver las relaciones para reducir ángulos. ¿Y qué será reducir ángulos? Reducir ángulos es prácticamente trasladar el ángulo de cualquier otro cuadrante al primero, ¿ya? Puede ser al primero, puede ser al segundo. Utilizaríamos relaciones para hacer este cambio de cuadrantes, ¿ya? Es importante esto porque para llevar al primer cuadrante, obviamente vemos que son múltiplos de 0, 60, 30, 90 y 180. Entonces, obviamente nos va a permitir hacer esto. Pero antes de ver las relaciones, vamos a hablar exclusivamente de las reglas en cuanto a cómo funcionan exclusivamente estas funciones con ángulos negativos. Primero, el seno de un ángulo negativo va a ser exclusivamente a menos seno de dicho ángulo. ¿Eso qué quiere decir? Que el ángulo negativo afectaría al signo de esta función. En cambio, el coseno del ángulo negativo no, bueno, prácticamente el signo del ángulo no va a afectar al coseno. ¿Eso qué quiere decir? Que se va a mantener en esta función. ¿Ya? El signo y coseno del ángulo negativo es igual a coseno de dicho ángulo. Pero en cambio tangente va a cambiar la parte del signo, va a ser afectada por este signo de dicho ángulo, ¿ya? Estas relaciones es importante que ustedes las sepan para cuando hagan este cambio. E incluso les va a servir para cuando ustedes manejen la parte de angular en cuanto a ángulos negativos, ¿ya? Exclusivamente para eso les sirve. Por otro lado, vamos a ver en este caso las relaciones que podemos utilizar para cambiar de cuadrante en cuadrante. Para la primera relación, dice que cuando x con 90 menos x, es decir, en este caso 90 menos un ángulo tendría que darme el ángulo de dicha función, ¿ya? ¿Cómo se maneja? Si utilizamos el seno de un ángulo y utilizamos 90 menos x, dice que va a ser igual a coseno de x. Segunda relación, coseno exclusivamente de 90 menos x va a ser igual al seno. Y tangente de 90 menos x va a ser cotangente, ¿ya? Ahora, para que nosotros podamos observar y ver estas relaciones, vamos a abrir nuestro libro y vamos a irnos a la página 202, ¿ya? En la página 202 del libro, ahí también están las relaciones. ¿Por qué les estoy diciendo que abran el libro? Porque obviamente después de que pasemos esta diapositiva, vamos a ver cómo se utilizan y ustedes van a poder verificar cuáles son las relaciones, obviamente teniendo la parte del libro, ¿ya? Segunda relación, dice que cuando se relaciona el ángulo de x con 180 menos x, seno de 180 menos x dice que va a ser igual a seno de x. Coseno de 180 menos x va a ser igual a menos coseno de x. Y tangente de 180 menos x va a ser menos tangente de x. ¿Ya? Vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Esta relación, la segunda, cuando nos maneja de 180 grados menos x, está en el segundo cuadrante. Pues en el segundo cuadrante sabemos que el seno es positivo, el coseno es negativo y la tangente es negativa. Va relacionado a eso, ¿ya? La tercera relación. Vamos a ver que cuando llegaría a estar en el tercer cuadrante, incluso en el cuarto cuadrante, ¿ya? Esta relación es para estos dos cuadrantes. Tomando en cuenta que exclusivamente
va a ser las relaciones. Seno de 180 más x va a ser igual a menos seno de x. Coseno de 180 más x va a ser menos coseno de x. Y tangente de 180 más x va a ser igual a tangente. Exclusivamente los signos de estas funciones van a ser en ambas negativas, seno y coseno negativo, y tangente positivo. ¿Por qué? Porque está relacionado con los signos del tercer cuadrante, ¿ya? Recuerden que en el tercer cuadrante la tangente es positiva y los otros dos son negativos. Vamos a ver la cuarta relación. La cuarta relación va con ángulos mayores a 360, es decir, va a dar más de una vuelta. Por ejemplo, seno en este caso de n por 360. ¿Por qué n? N va a representar el número de vueltas que va a dar en función al ángulo, ¿ya? En este sentido, entonces, va a ser n por 360 más x va a ser igual a seno de x. Coseno de n 360 más x va a ser coseno de x. Y tangente de n 360 más x va a ser tangente de x. Vamos a ver cómo se utilizan estas relaciones para transformar ángulos que están en otros cuadrantes y lo vamos a llevar al primer cuadrante, ¿ya? Veamos. El primer ejemplo dice, encontrar los valores de seno, coseno y tangente reduciendo al primer cuadrante. El ángulo es un ángulo de menos 300, ¿ya? Primero voy a trabajar con la función seno. Seno de ángulo negativo. Recuerden que seno de un ángulo negativo va a ser menos seno de 300 grados. Recuerden que el signo del ángulo va a afectar a la función dicha. Por eso es menos seno de 300 grados. Ahora, como estoy manejando el ángulo de 300 grados, pues veo qué relación me puede ayudar para transformar de un cuadrante a otro. Voy a ver que es superior a 180, entonces voy a utilizar la tercera relación. Ahora pienso, digo, seno de 300, o sea, 300 grados, 180 más, ¿qué número me va a dar 300? Pues ahí es la parte del valor de x. Ustedes tienen que pensar qué valor es, ¿ya? El valor de x en este caso va a ser el de 120. Entonces voy a utilizar la tercera relación donde dice seno de 180 más x, que en este caso es 120, va a ser igual, y manejo, ¿no? Obviamente esta relación, seno de 180 más x, veo que va a ser menos seno de x, o sea que va a ser menos, esto va a ser menos seno de 120, ¿ya? Porque recuerden que x vale 120. Menos por menos me va a dar positivo, entonces yo hago la multiplicación de signos acá. Tomando en cuenta eso, seno de 120 todavía está en el segundo cuadrante. Tengo que transformar de forma directa al primero. Recuerden que por un lado teníamos exclusivamente seno de 300 estaba en el cuarto cuadrante. Hemos pasado exclusivamente al segundo, ¿ya? Podemos utilizar del tercero al segundo como también del cuarto al segundo. La idea es que vayamos cambiando exclusivamente de cuadrante en cuadrante, ¿ya? Ahora, como está todavía en el segundo cuadrante, pues utilizamos la segunda relación. Digo, como es un ángulo inferior a 180, pues tengo que utilizar la parte negativa, ¿ya? Ahora digo, 180 menos ¿qué valor va a ser 120? Pues en este caso va a ser 60. Ahora yo digo, seno de 180 menos 60. Veo mi relación de la segunda. Dice que va a ser, obviamente, positiva seno de x. Por tanto, digo que va a ser seno de 60. A partir de acá, yo puedo utilizar mis conocimientos de ángulos notables. Seno de 60 yo sé que vale raíz de 3 sobre 2. Ahora, no es la única relación que pueden utilizar, ¿ya? Por ejemplo, yo también puedo utilizar acá, no solo esta, puedo utilizar la otra relación que sería exclusivamente de seno de 90 menos el valor de x. ¿Qué valor podría valer x? Un ángulo negativo.
puede ser 90 menos 30. Entonces, menos por menos me va a dar más y vamos a cambiar del seno de, en este caso, de menos 30 va a ser coseno de menos 30 y coseno de menos 30 va a ser coseno de 30 porque el signo negativo no va a afectar exclusivamente al coseno. Entonces, coseno de 30 sabemos que va a ser raíz de 3 sobre 2 y vamos a llegar al mismo resultado. No importa qué relación ustedes utilicen, la idea es que vayan resolviendo, utilizando estas relaciones para transformar el ángulo al primer cuadrante. Preguntas, dudas con esta primera función para que haga la segunda. Ya Fabiana entendió. ¿Y el resto? Ya Luis, Cristian han entendido, Andrea también, Steven, David está bien. Ya, me imagino que el resto está bien. Vamos a ver cómo se resuelve exclusivamente la función coseno, ¿ya? Coseno, vamos a ver qué va a ser en este caso. Coseno de 300 grados. El signo exclusivamente no va a afectar a la función coseno, entonces por eso manejamos con coseno de 300, ¿ya? Coseno de 300, prácticamente 300 va a ser 180 más 120. Voy a utilizar nuevamente la tercera relación. Coseno de 180 más x va a ser menos coseno de x, entonces vuelvo a utilizar menos coseno de 120. Vuelvo a utilizar otra relación, pero esta vez voy a ver que es 180 menos 60. Entonces voy a mencionar que esta parte nada más llegaría a ser nuevamente menos coseno de x. Entonces va a haber doble negativo. Menos por menos me va a dar más y prácticamente coseno de 60 es un medio. ¿Ya? Preguntas, dudas con función a estas relaciones o al uso. Voy a hacer tangente más para luego preguntarles, ¿ya? Tangente de menos 300 grados. Recuerden que a la tangente prácticamente afecta el signo. Entonces, del ángulo negativo va a ser menos tangente de 300. Nuevamente utilizo la relación, la tercera relación. Recuerden que en la tercera relación no va a afectar en el signo, va a ser tangente de 180 menos más x, va a ser tangente de x. En este caso es 120. Tangente de 120, vuelvo a utilizar la relación de 180 menos 60 y veo que tangente nada más, o sea, esta tangente de 180 menos x va a ser negativo. Entonces va a haber doble negativo. Menos por menos va a ser más y tangente de 60 es raíz de 3 por ángulo notable. Recuerden que aquí estamos utilizando nuestros conocimientos de ángulos notables, ¿ya? Y vamos a ir, obviamente, practicando esto. Preguntas, dudas con respecto a esto. ¿Se entendió o no se entendió? Ya, Pamela, ¿sí entendió? Luis también, Cristian, Raquel, ya. Creo que estamos prácticamente sin dudas y estamos entendiendo. Ya. Vamos a resolver otro más, ¿ya? La parte angular de gráfica. Recuerden que el ángulo partiría exclusivamente en sentido de las manecillas de reloj. Si ustedes pueden darse cuenta, el ángulo de menos 300 grados, si trasladamos al primer cuadrante, va a generar un ángulo de 60 grados. Y estamos manejando seno de 60, coseno de 60 y tangente de 60. Que sería prácticamente las relaciones que acabamos de ver en esta función. ¿Ya? Al trasladar el ángulo, prácticamente ha sido, nos va a determinar los signos también, ¿ya? Esto es importante. Los signos es donde varía y no siempre todos van a ser positivos. Hay algunos
que van a ser negativos. Entonces, tienen que ver estas relaciones en cuanto a los signos. Veamos otro ejemplo para entender mejor esto. Cuando tenemos la parte del ángulo en el sistema radian, vamos a determinar primero haciendo una conversión de un sistema a otro, ¿ya? Es lo más factible. Por ejemplo, yo voy a sumar primero estos dos ángulos, pi más pi medios. Voy a hacer la suma de forma directa. Digo que va a ser 3 medios pi. Y voy a transformar utilizando las relaciones que ya habíamos visto en las primeras clases o las primeras sesiones. Seno, el ángulo sexagesimal va a ser exclusivamente 180 grados, que va a ser igual a 3 medios pi radianes sobre pi radianes. Obviamente se va a simplificar y el valor de 180 que está dividiendo pasaría a multiplicar. Simplifico nuevamente y hago la multiplicación. Y tengo el ángulo en el sistema sexagesimal. Ahora aplico las tres funciones para transformar este ángulo que está en el tercer y cuarto cuadrante para llevarlo al primer cuadrante, ¿ya? Voy a ver primero la función seno. Seno de 270 obviamente es mayor a 180. Por tanto, digo que va a ser 180 más el ángulo X. Recuerden que esta parte es deductiva, inductiva, para que ustedes puedan encontrar el ángulo que está en el primer cuadrante, ¿ya? Entonces, seno de 180 más el ángulo de 90, veo que se va a cambiar a seno de X. Por tanto, seno de 90. ¿Y cuánto es seno de 90? Pues 1. Entonces digo que va a ser menos 1 el resultado. Lo mismo con coseno. Coseno de 270 voy a utilizar la relación 3 y veo que el signo obviamente también va a cambiar, pero no va a afectar porque el coseno de 90 sabemos que es 0. Y por último, tangente. Entonces sabemos que tangente de 90, porque es prácticamente, en este caso va a ser tangente, de 90 va a ser indeterminado. Preguntas, dudas con respecto a esto, de cómo se utiliza y dependiendo del cuadrante. ¿Ha quedado claro? Ya ahora sí. Profe, ¿puedo volver a explicar lo del coseno? Porque sería negativo. En este caso, el coseno, porque vemos la tercera relación. Si tú puedes ver la tercera relación en tu libro, dice que va a ser coseno de 180 más x es igual a menos coseno de x. Estoy utilizando esta tercera relación. Lo mismo acá. La tercera relación me dice que va a ser negativo. La única de la tercera relación que es positiva es la tangente. ¿Se entiende, Fabi? Sí, sí, profe. Ya, muy bien. Vamos a ver entonces lo siguiente, ¿ya? Dice, determinar las 6 razones trigonométricas del ángulo del primer cuadrante partiendo ¿de qué? De que nos va a dar una función específica. En este caso va a ser cosecante de 570 grados, ¿ya? En la cosecante de 570, obviamente voy a utilizar los valores en cuanto a la parte inversa. La cosecante es la inversa del seno. Entonces yo puedo decir, cosecante de 570 es igual a 1 sobre seno de 570, ¿ya? Ahora, como el ángulo, yo veo que es mayor a 360, entonces yo voy a utilizar la cuarta relación. Voy a determinar cómo. Obviamente a 570 le voy a restar 360 y me va a salir, en este caso, el ángulo de 210. Entonces yo puedo decir, ¿cuántas vueltas ha dado? Ha dado una. ¿Por qué? Porque solamente he restado una vez 360 grados. Si hubiera restado 2, 3, 4, 5 veces, ya ahí pues puedo ver el número de vueltas que ha dado, ¿ya? En este caso, entonces, eso determinaría es determinado n, ¿ya? Tomando en cuenta eso. Ahora, sabemos que el seno de n por 360 más el ángulo x
si yo veo y estoy seguro que ustedes están viendo, dice que va a ser seno del ángulo X y X es 210. Entonces yo he trasladado ahorita, obviamente, de dar una vuelta de revolución, he llevado exclusivamente al tercer cuadrante. En el tercer cuadrante recuerden que tienen que utilizar la tercera relación. Entonces la tercera relación obviamente me dice 180 más el ángulo X. X en este caso va a ser 30. Entonces yo voy a ver que en la tercera relación cambia el signo de la función. Entonces a un signo negativo. Seno de 30 saben por ángulo notable que es un medio. Por tanto, voy a aplicar la ley de extremos con extremos y medios con medios. Y el signo voy a determinar que es menos 2. ¿Ya? Preguntas, dudas para esta primera parte para encontrar la primera función o razón trigonométrica. ¿Se entendió? Nicolás, ¿entendió? Ya, está bien Eric, Pamela también, Fabiana, ya estamos bien entonces, Daniel también. Ya. Vamos a trabajar de la siguiente manera, ¿ya? Como yo puedo darme cuenta exclusivamente que el ángulo es 570, pues reduciendo la cantidad de vueltas, puedo darme cuenta que va a ser el ángulo de 210. Este ángulo puedo utilizar viendo que el ángulo principal es el ángulo de 30. ¿Por qué? Porque al finalizar, si ustedes se dan cuenta, dice seno de 30. Entonces está relacionado el ángulo de 570 con el ángulo de 30. Pero ¿por qué voy a trabajar con 210? Porque está en el tercer cuadrante, ¿ya? Recuerden que el signo de las funciones va a depender del cuadrante en el cual están. Entonces, yo puedo ver que el seno en el tercer cuadrante, llevándolo al primero, tendría que ser negativo en función al ángulo principal. Lo propio con el coseno. ¿Ya? Va a ser negativo llevándolo al primer cuadrante. Y tangente es el único que se va a mantener como tangente de 30, ¿ya? Entonces vamos a ver eso. Digo, seno de 210 obviamente va a ser seno de 180 más 30. Tercera relación, cambio el signo a negativo. Y veo que va a ser menos un medio. ¿Por qué? Porque saben que seno de 30 es un medio. Es ángulo notable, ¿ya? Puedo determinar lo propio con el coseno. Digo que el coseno de 210 exclusivamente va a ser, en este caso, 180 más 30, cosa de que yo puedo determinar que el coseno para transformar a la parte del primer cuadrante va a ser exclusivamente un ángulo negativo, bueno, un coseno negativo. Y voy a ver qué coseno es raíz de 3 sobre 2. Esto es ángulo notable. Entonces, en este sentido, vamos a ver tangente. Tangente de 210, voy a hacer lo propio. Cambio exclusivamente a lo que va a ser entonces el ángulo de 180 más 30 grados y voy a ver que exclusivamente tangente de la suma de 180 más x va a ser tangente de x y veo que va a ser raíz de 3 sobre 3. Solamente me faltan dos funciones, que son en este caso secante y cotangente. Pues aplico lo mismo con estos dos ángulos. Voy a ver que va a ser 1 menos coseno de 210 y puedo determinar que coseno de 210, o en este caso va a ser menos raíz de 3 sobre 2. Lo que yo voy a tomar en cuenta va a ser la ley de extremos con extremos y medios con medios para luego racionalizar. Recuerden que se aplica esto exclusivamente raíz de 3 al denominador y raíz de 3 al numerador. Obviamente sale del radical y veo que va a ser 2 raíz de 3 en el numerador. Lo propio en la parte de cotangente de 210, voy a ver que va a ser 1 sobre tangente de 210 grados, que va a ser igual a 1 sobre raíz de 3 sobre 3. Hago la ley de extremos con extremos y medios con medios y racionalizo. Raíz de 3 al numerador, raíz de 3 al denominador. Puedo ver que el radical del denominador se elimina y puedo simplificar para determinar que va a ser igual a raíz de 3. ¿Ya?
Obviamente en este caso, vamos a ver cómo sería más o menos el ángulo. ¿Ya? Si les pide graficar o que ustedes grafiquen, pues van a trabajar de la siguiente manera. Ay, perdón. Estoy medio sin pulso. Ya, digamos que es recto, ¿ya? Vamos a tener en este caso el ángulo. Vemos que va a partir exclusivamente de acá, va a dar una vuelta y va a llegar exclusivamente hasta este sentido. Lo primero que hemos hecho ha sido eliminar la parte de la vuelta. Entonces, es como si fuera de acá a acá, el ángulo de 210. Y ahora este ángulo prácticamente hemos trasladado a este ángulo. Y está relacionado con el ángulo de 30 grados. Obviamente, ¿en qué afectaría? En los signos de las funciones seno, coseno. Y tangente, obviamente, se mantendría, ¿no? Como positivo. Preguntas, dudas, hemos llevado del tercero al primer cuadrante, ¿no? ¿Se ha entendido? ¿No se ha entendido? ¿No tienen dudas? Ya creo que se entienden, son los capos entonces. Ya, muy bien. Me alegra que hayan entendido. Entonces, en este sentido, ahora les toca trabajar a ustedes, ¿ya? Vamos a trabajar esto, por favor. Es para que ustedes hagan en sus casas. Obviamente hay algunos ángulos que están en ángulos en el sistema radian y otros están en el sistema sexagesimal. Pues los que están en el sistema sexagesimal no necesitan prácticamente hacer la transformación, solamente de los ángulos que están en el sistema radian. Tienen que hacer las transformaciones para que ustedes puedan hacer ese cambio de un cuadrante a otro, ¿ya? Si no tenemos más preguntas en este sentido, creo que esa sería la clase. Vamos a agradecer siempre en este sentido. Vamos a terminar diciendo que iba Jesús en nuestros corazones. Por siempre. Por siempre. Siempre. Bien, chicos, si no tenemos exclusivamente